Papá millonario y destruido se rinde al amor de la niñera que le devolvió la vida. En la vibrante Ciudad de México, Alejandro Salinas era un nombre que se mencionaba con admiración y respeto. Empresario visionario, dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, su fortuna se calculaba en cifras astronómicas. Sus oficinas ocupaban los pisos más altos de un rascacielos en Paseo de la Reforma, y su mansión en Polanco era sinónimo de lujo, amplios jardines perfectamente cuidados. Una piscina de mármol y paredes adornadas con obras de arte de renombrados artistas latinoamericanos. Pero detrás de toda esta opulencia, Alejandro vivía una vida marcada por un profundo vacío. Su esposa, Sofía, había fallecido en un trágico accidente automovilístico hacía 3 años. Desde entonces, la vida de Alejandro se había reducido a un constante ir y venir entre reuniones de negocios y noches solitarias en su despacho. El hombre que una vez soñaba con construir un hogar lleno de amor y risas ahora se sentía atrapado en un abismo de silencio y soledad. Sin embargo, lo que más le dolía era su incapacidad para conectar con Valeria, su hija de 5 años. Quien desde la muerte de su madre apenas pronunciaba palabra y pasaba la mayor parte del tiempo aferrada a un viejo muñeco de trapo que Sofía le había hecho. Esa noche, Alejandro se encontraba sentado en el sofá de la amplia sala de estar. Las luces cálidas del candelabro iluminaban el espacio, pero todo parecía oscuro a sus ojos. En la mesa frente a él descansaba un vaso de whisky, del cual apenas había bebido un sorbo. Desde el otro lado de la habitación, la mirada de Valeria, seria y distante, lo atravesaba como un cuchillo. Ella estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes que no tocaba, con la cabeza inclinada hacia el muñeco en sus manos. ¿Por qué no juegas con los bloques que te compré?, preguntó Alejandro, tratando de sonar amable, aunque su voz denotaba la torpeza de alguien que no sabía cómo dirigirse a su propia hija. Valeria no respondió. Sus pequeños dedos acariciaban la tela gastada del muñeco, como si buscara consuelo en algo que Alejandro no podía darle. Valeria, comenzó a decir, pero se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Se pasó una mano por el cabello, exhalando profundamente, mientras el silencio de su hija le recordaba lo lejos que estaban el uno del otro, a pesar de compartir el mismo espacio. Subió la mirada hacia el gran ventanal que daba al jardín. A pesar de la belleza del paisaje nocturno, la imagen le resultaba opresiva. Todo en esa mansión estaba diseñado para impresionar, los muebles, las obras de arte, las vistas. Pero lo único que Alejandro sentía era un eco constante, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que era incapaz de recuperar. Cuando finalmente se levantó, se acercó a Valeria con pasos lentos. Se arrodilló frente a ella, tratando de reducir la distancia entre sus mundos. Sé que no soy bueno en esto, confesó, su voz apenas un susurro. Sé que no soy lo que necesitas, Valeria. Pero estoy intentando, de verdad lo intento. Valeria levantó la vista por un instante, lo suficiente para que Alejandro viera el dolor en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo más, la niña volvió a bajar la mirada, abrazando con fuerza el muñeco. Alejandro se puso de pie, derrotado. Caminó hacia la ventana y observó su propio reflejo en el cristal, preguntándose si alguna vez podría ser el padre que su hija necesitaba. Mientras contemplaba la ciudad que se extendía ante él, llena de luces y movimiento, una idea comenzó a formarse en su mente: tenía que cambiar algo, hacer algo diferente, antes de que fuera demasiado tarde. El amanecer en la mansión de Polanco llegó como siempre, silencioso y envuelto en una calma opresiva. Alejandro despertó temprano, pero sin la energía que solía caracterizarlo en los días en que su carrera era su única prioridad. Caminó hacia la cocina, donde esperaba encontrar a Claudia, la última niñera que había contratado, preparando el desayuno de Valeria. Sin embargo, al entrar, se encontró con la cocina completamente vacía. La mesa estaba impecable, como si nadie hubiera comenzado el día allí. Sobre la isla de mármol, un sobre blanco, con su nombre escrito a mano, capturó su atención. Lo tomó con cierto recelo, sintiendo un nudo en el estómago antes de siquiera abrirlo. Con dedos temblorosos rompió el borde del sobre y sacó una carta breve, escrita con caligrafía apresurada. Señor Salinas. No puedo seguir trabajando en esta casa.
No es por la niña, Valeria es un alma dulce, pero está sufriendo de una manera que ni usted ni yo podemos reparar. Ella necesita más que alguien que esté físicamente presente, necesita amor, tiempo y una conexión real. Algo que yo, como empleada, no puedo darle. Espero que encuentre a alguien que pueda ayudarla de verdad. Claudia. Alejandro leyó la carta 2 veces, con la vista fija en las palabras sufriendo y conexión real. Se sentó lentamente en una de las sillas altas frente a la isla, dejando el papel sobre el mármol como si pesara una tonelada. Durante un momento, no supo qué pensar ni cómo reaccionar. ¿Qué significa esto?, murmuró para sí mismo, pasando las manos por su rostro. El eco de sus propias palabras rebotó en la cocina vacía, subrayando la soledad que parecía haberse apoderado de toda la casa. En ese momento, Valeria apareció en la entrada de la cocina, arrastrando su muñeco de trapo por el suelo, con sus ojos todavía somnolientos. Alejandro levantó la mirada hacia ella, sintiendo una mezcla de culpa y desesperación que nunca antes había experimentado. «Buenos días, princesa», dijo, tratando de sonar animado, pero su voz era forzada. Valeria simplemente lo miró sin decir nada y se sentó en una de las sillas, abrazando su muñeco. Alejandro sintió un vacío en el pecho al notar lo desconectada que parecía. Era como si hubiera una pared invisible entre ellos, una que se hacía más alta y gruesa con cada día que pasaba. Claudia tenía razón, pensó Alejandro con amargura. Estoy fallando como padre. Se levantó y abrió el refrigerador, buscando algo para el desayuno. Sacó un cartón de leche y un paquete de cereal, los colocó torpemente sobre la mesa y trató de preparar un plato para su hija. Pero sus movimientos eran torpes, como los de alguien que intenta cumplir con una tarea que no entiende del todo. ¿Quieres leche en tu cereal?, preguntó, girándose hacia ella. Valeria asintió, sin soltar a su muñeco. Alejandro vertió la leche, pero derramó un poco sobre la mesa. Murmuró una maldición en voz baja y buscó un trapo para limpiar. Mientras lo hacía, sintió que Valeria lo observaba en silencio. «Sé que no soy bueno en esto», dijo finalmente, sin mirar a su hija. «Pero estoy intentando, de verdad». El silencio de Valeria era como un espejo que le devolvía todas las veces que él había estado ausente, todas las noches que había llegado tarde, todas las mañanas que había dejado que las niñeras se encargaran de ella. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. Dejó el trapo sobre la mesa y se sentó frente a Valeria. La miró directamente a los ojos, algo que rara vez hacía. «Voy a encontrar a alguien que te haga feliz, Valeria. Alguien que pueda cuidar de ti como mereces». Valeria parpadeó lentamente, como si no entendiera del todo lo que decía, pero al menos había algo en su mirada que no estaba allí antes, una chispa de curiosidad, pequeña pero presente. Cuando terminó el desayuno, Alejandro subió a su despacho con la carta de Claudia todavía en la mano. Se sentó frente a su escritorio y encendió su laptop, buscando entre correos electrónicos y contactos la manera de encontrar a una nueva niñera. Pero esta vez, algo era diferente. No quería a alguien que simplemente cuidara de su hija, quería a alguien que pudiera sanar esa herida invisible que existía entre ellos. El teléfono de la oficina comenzó a sonar, pero lo ignoró. Por primera vez en años, su atención no estaba en su trabajo, sino en su hija. Mientras hacía clic en un anuncio de servicios de cuidado infantil, Alejandro se prometió que esta vez elegiría con el corazón, no con la lógica ni con la eficiencia. Algo tenía que cambiar, y tenía que hacerlo rápido, antes de que el vacío entre ellos se convirtiera en un abismo imposible de cruzar. La oficina de Alejandro en su mansión de Polanco estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. En su laptop, una larga lista de currículos desfilaba frente a sus ojos. Todas las candidatas parecían iguales, títulos rimbombantes, referencias impecables de familias acomodadas, cursos especializados en psicología infantil o pedagogía avanzada. Sin embargo, algo en esos perfiles le resultaba vacío, distante. Cada uno de esos nombres representaba un intento fallido más, un proceso repetitivo que no había logrado acercarlo a su hija. Frustrado, Alejandro suspiró y cerró el portátil. Miró el reloj de pared. En 30 minutos llegaría la próxima candidata.
Otra más, pensó, mientras se levantaba y se dirigía a la cocina para servirse un café. Mientras vertía el líquido oscuro en la taza, escuchó el timbre de la puerta principal resonar en la casa. «Ya», murmuró, mirando nuevamente el reloj. La candidata había llegado antes de tiempo. Regresó a su oficina y pulsó el intercomunicador para instruir a Matilde, la ama de llaves, que hiciera pasar a la visitante. A los pocos minutos, el sonido de pasos ligeros en el pasillo llegó hasta él, seguido por un leve golpeteo en la puerta de cristal. «Adelante», dijo, sin levantar la vista mientras organizaba unos papeles en su escritorio. Cuando la puerta se abrió, Alejandro alzó la mirada y lo primero que notó fue la sonrisa cálida de la mujer que entraba. Mariana Duarte no se parecía en nada a las anteriores candidatas. Su cabello castaño caía suelto sobre sus hombros y su vestimenta era sencilla, una blusa blanca bordada a mano con motivos florales y una falda larga de algodón. En lugar de la actitud rígida y profesional de otras postulantes, ella irradiaba una calma genuina, como si no estuviera allí para impresionar, sino simplemente para ser ella misma. «Buenos días, señor Salinas», saludó Mariana con un tono suave, pero seguro. «Buenos días», respondió Alejandro, observándola con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Le indicó que tomara asiento frente a él. Mientras ella se acomodaba, Alejandro revisó rápidamente el breve currículum que Matilde le había dejado en la mesa. No había títulos impresionantes ni certificaciones sofisticadas. Apenas unas pocas líneas, originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca. Experiencia como cuidadora de sus hermanos menores. Voluntaria en un proyecto de arte comunitario para niños indígenas. Alejandro arqueó una ceja. «Entonces, señorita Duarte, ¿por qué cree que está calificada para este trabajo?», preguntó directamente, sin rodeos. Mariana lo miró con serenidad, sin inmutarse por el tono formal de la pregunta. «La verdad, señor Salinas, no tengo títulos ni certificados como otras personas. Pero sé cuidar a los niños. Crecí en una familia grande, con 5 hermanos menores, y aprendí a ocuparme de ellos desde joven. Además, he trabajado con niños en mi comunidad, enseñándoles arte. Sé que tal vez no soy lo que usted esperaba, pero sé que puedo conectar con su hija». La seguridad en su respuesta desconcertó a Alejandro. La mayoría de las candidatas intentaban venderse con formalidades, pero Mariana hablaba con una honestidad desarmante. «¿Arte?», preguntó él, cruzando los brazos. «¿Cómo cree que eso puede ayudar a mi hija?». «El arte tiene un poder especial», respondió Mariana, inclinándose un poco hacia adelante, como si estuviera compartiendo un secreto. «Es una forma de expresar lo que no podemos decir con palabras. En mi pueblo, muchos niños han pasado por momentos difíciles. Algunos han perdido a sus padres, otros enfrentan pobreza. Pero cuando les das un pincel y un poco de pintura, algo cambia en ellos. Se abren, se expresan. Quizá no lo crean al principio, pero terminan encontrando su propia voz en los colores y las formas». Alejandro se quedó en silencio, sorprendido por la pasión en sus palabras. Había algo en ella, algo que no podía definir del todo, pero que le resultaba intrigante. Sin embargo, no estaba convencido. «Suena bien, pero no sé si eso será suficiente para Valeria». Ella se detuvo, buscando las palabras correctas. «Mi hija no habla mucho. Apenas se comunica». Mariana asintió, comprensiva. «No espero que sea fácil. Pero a veces, las conexiones más importantes no comienzan con palabras. Quizá no me acepte de inmediato, pero puedo intentar llegar a ella de otra manera. Y si me permite, señor Salinas, creo que podría sorprenderse». Alejandro entrelazó las manos sobre la mesa, evaluándola. Había algo en su mirada, en la forma en que hablaba, que le hacía querer creerle, aunque su lado racional le decía que no era la opción más lógica. «Dígame algo, señorita Duarte. Si no tiene experiencia profesional, ¿por qué cree que debería contratarla?». Mariana sonrió, pero no con arrogancia, sino con una confianza tranquila. «Porque no soy solo una empleada. Yo trato a cada niño como si fuera parte de mi familia.
Y eso, señor Salinas, no se aprende en ninguna escuela. El silencio se alargó entre ellos, mientras Alejandro procesaba sus palabras. Finalmente, se levantó de su asiento. Está bien. Le daré una oportunidad, dijo, extendiéndole la mano. Pero quiero dejar algo claro, no espero milagros. Mariana estrechó su mano, con una sonrisa genuina. No los prometo. Solo hago mi mejor esfuerzo. Mientras ella salía de la oficina para reunirse con Matilde y organizar su llegada, Alejandro se quedó mirando la puerta. Había algo en Mariana que no lograba entender del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. Quizá, solo quizá, ella podría ser la clave para llegar a Valeria. El primer día de Mariana en la mansión de Polanco fue silencioso. Alejandro, como siempre, había salido temprano para atender reuniones, dejando a Valeria dormida en su habitación. La casa, con sus altos techos y sus enormes ventanales, parecía más un museo que un hogar, algo que Mariana notó de inmediato. Caminando por los pasillos, con su mochila llena de materiales y un cuaderno de bocetos bajo el brazo, se detuvo frente a una pared completamente blanca. Sus dedos rozaron la superficie lisa y fría, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Esto necesita vida, pensó. Valeria, en pijama y abrazando a su muñeco de trapo, apareció en el umbral de la cocina. Mariana se giró hacia ella con una expresión cálida y se agachó para quedar a su altura. Buenos días, Valeria, dijo suavemente, como si no quisiera asustarla. La niña no respondió, pero la miró con curiosidad, manteniendo siempre el muñeco apretado contra su pecho. Mariana, acostumbrada al silencio, no insistió. ¿Sabes qué? Estaba pensando que esta casa es demasiado seria. ¿Qué te parece si la hacemos un poco más divertida? Preguntó con una sonrisa. Valeria no respondió, pero Mariana vio un leve parpadeo de interés en sus ojos. Con calma, se levantó y buscó su mochila. Sacó un paquete de crayones y hojas grandes de papel craft. Sin decir nada más, comenzó a extender las hojas sobre el suelo, asegurándolas con cinta adhesiva. Luego, se sentó en el suelo y empezó a dibujar una figura sencilla, un cactus sonriente con grandes ojos redondos. Valeria observó desde la puerta, con el ceño ligeramente fruncido. Mariana, fingiendo no notar su mirada, continuó dibujando. Luego, levantó la cabeza y, con un tono casual, dijo: ¿Sabes qué es lo mejor de los cactus? Que no necesitan mucho para ser felices. Solo un poquito de agua y sol. Son como pequeños guerreros que siempre encuentran la forma de sobrevivir. Valeria, aún en silencio, dio un pequeño paso hacia adelante. Mariana continuó dibujando, añadiendo flores al cactus y detalles en las espinas. Después de un momento, levantó uno de los crayones y lo dejó sobre el papel. Si quieres, puedes ayudarme. Pero solo si tienes ganas. Valeria se quedó inmóvil por unos segundos más, como si estuviera evaluando si era seguro acercarse. Finalmente, con pasos lentos y cautelosos, se sentó en el suelo frente a Mariana. Tomó el crayón, pero no dibujó de inmediato. Solo lo sostuvo en su mano, observando el dibujo. Puedes dibujar lo que quieras, la animó Mariana. Aquí no hay reglas. Después de un largo momento, Valeria comenzó a trazar líneas tímidas junto al cactus. Mariana no dijo nada, solo siguió dibujando a su lado, permitiendo que la niña se sintiera cómoda. Fue un comienzo pequeño, pero significativo. Con el paso de los días, la presencia de Mariana comenzó a llenar la casa de una energía diferente. Una tarde, llevó a Valeria al jardín trasero, donde el césped perfectamente podado parecía un paisaje de revista. Mariana sacó de su mochila una pequeña caja con pinturas y pinceles, y luego señaló la pared exterior de la casa, una superficie lisa y vacía. ¿Qué te parece si hacemos un mural aquí?, sugirió. Valeria, quien todavía no hablaba mucho, levantó la mirada hacia la pared y luego hacia Mariana. Podemos pintar lo que tú quieras, continuó ella. ¿Qué te gustaría? La niña señaló tímidamente su muñeco de trapo. Mariana sonrió. Perfecto. Vamos a hacerlo.
Juntas comenzaron a trazar líneas sobre la pared. Mariana guiaba a Valeria, pero siempre dejaba que la niña tomara las decisiones, los colores, las formas, los detalles. Poco a poco, el dibujo de un muñeco de trapo gigante, rodeado de flores y mariposas, empezó a tomar forma. Mientras pintaban, Valeria soltó pequeñas risitas, especialmente cuando Mariana accidentalmente se manchó la nariz con pintura amarilla. Desde la ventana de su oficina, Alejandro observaba la escena con el ceño fruncido. Había llegado temprano ese día, algo poco común, y había decidido trabajar desde casa para supervisar cómo iba la adaptación de Mariana. Pero lo que veía en el jardín lo dejó desconcertado. Su hija, quien no había mostrado emoción alguna en años, ahora reía suavemente mientras movía un pincel en la pared. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró para sí mismo, bajando la vista hacia los documentos en su escritorio. Más tarde, esa misma noche, mientras cenaban, Valeria hizo algo que Alejandro no esperaba. Levantó la vista de su plato y señaló a Mariana. «Hoy pintamos a mi muñeco». Fueron las primeras palabras que Alejandro escuchaba de su hija en días, y por un momento no supo cómo reaccionar. Miró a Mariana, quien simplemente sonrió, como si aquello no fuera nada extraordinario. Pero para Alejandro, era un milagro. Esa noche, mientras se sentaba solo en su despacho, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había visto y oído. Algo estaba cambiando, no solo en Valeria, sino también en la atmósfera de la casa. Por primera vez en años, sentía que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse, aunque no sabía exactamente por qué. Algo estaba despertando, y aunque Alejandro no lo admitiera, empezaba a sentir curiosidad por lo que estaba por venir. La mansión en Polanco comenzó a transformarse en algo que Alejandro jamás imaginó. Las paredes blancas, que alguna vez parecieron frías e imponentes, ahora estaban llenas de dibujos coloridos. Había flores gigantes, animales con ojos brillantes y figuras que, aunque torpes en su ejecución, parecían contar historias que solo Valeria y Mariana entendían. La casa, que antes era un espacio impecable pero sin alma, ahora vibraba con vida, colores y risas. Era un cambio sutil al principio. Alejandro lo notó una mañana cuando bajó a desayunar. La mesa, que solía estar preparada con precisión meticulosa por Matilde, ahora tenía manchas de pintura seca. Al costado, un pequeño vaso con pinceles cubiertos de colores descansaba como si formara parte de la decoración habitual. Alejandro frunció el ceño, pero antes de decir algo, escuchó algo que lo detuvo por completo, la risa de Valeria. «No, Mariana. Así no es», decía la niña entre risas, mientras bajaba corriendo por las escaleras, seguida de cerca por Mariana, quien llevaba un sombrero ridículo hecho con un plato de papel. «¿Cómo que no?», respondió Mariana, fingiendo estar ofendida. «Este es mi sombrero de exploradora oficial. ¿No ves que es perfecto?». Valeria se detuvo al pie de las escaleras, girando para mirarla con los brazos cruzados, pero su sonrisa delataba que estaba disfrutando del juego. «Es demasiado grande», dijo, riendo otra vez. «¿Demasiado grande?», repitió Mariana, llevándose las manos al sombrero como si fuera un tesoro invaluable. «Entonces lo ajustaré. Pero necesito tu ayuda». Valeria corrió hacia la sala, donde había un pequeño rincón que Mariana había improvisado como espacio creativo. Estaba lleno de papeles, crayones, tijeras y pegamento. Alejandro se quedó en el umbral de la cocina, observando cómo Mariana se arrodillaba junto a Valeria y juntas comenzaban a cortar el plato de papel para darle una nueva forma. No dijo nada, pero una sensación cálida comenzó a invadirlo. Su hija, la misma que antes se refugiaba en el silencio, ahora estaba cantando una canción mientras trabajaba en su sombrero de exploradora. Con cada día que pasaba, Valeria parecía florecer un poco más. Ya no caminaba por la casa con la cabeza baja y el muñeco de trapo siempre apretado contra su pecho. Ahora corría por los pasillos, inventando juegos y dejando pequeñas huellas de su alegría en cada rincón. Una tarde, Alejandro regresó temprano del trabajo, algo que se había vuelto más frecuente últimamente. Al entrar en la casa, escuchó música suave proveniente del patio trasero.
Se acercó y encontró a Mariana y Valeria sentadas en el césped, rodeadas de hojas grandes de papel craft. Ambas estaban pintando con las manos, sumergiendo los dedos en recipientes llenos de pintura y creando formas abstractas que parecían árboles y animales. «Papá», gritó Valeria al verlo, con las manos completamente cubiertas de pintura verde. La voz de su hija, llena de emoción, lo tomó por sorpresa. Alejandro se quedó inmóvil por un momento, hasta que Mariana levantó la vista y le dedicó una sonrisa cómplice. «Valeria estaba esperando que llegaras para enseñarte nuestro bosque mágico», dijo Mariana, señalando las hojas pintadas. «¿Bosque mágico?», preguntó Alejandro, acercándose con cautela. «Sí», respondió Valeria, tomando su mano y tirando de él hacia las hojas. «Este es el árbol más grande. Y aquí hay un conejo escondido». «Pero falta algo», la niña se detuvo, mirando fijamente a las hojas como si estuviera pensando. «¿Qué falta?», preguntó Alejandro, agachándose para quedar a su altura. Valeria sonrió ampliamente. «¿Un sol? ¿Tú puedes pintarlo?». Alejandro parpadeó, sorprendido. Pintar no era algo que hacía desde que era un niño. Pero la mirada de su hija, llena de expectativa, lo hizo asentir. Mariana le tendió un recipiente con pintura amarilla y un pincel, guiñándole un ojo. «Adelante, señor Salinas. Vamos a ver su talento artístico». Alejandro tomó el pincel, algo incómodo al principio, y comenzó a pintar un círculo grande y torpe en la esquina de una de las hojas. Valeria observaba cada movimiento, riendo cuando Alejandro accidentalmente se manchó la camisa con pintura. «No está tan mal, ¿verdad?», preguntó Alejandro, tratando de sonar confiado. «Es el sol más bonito», dijo Valeria con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Esa noche, mientras Valeria dormía profundamente en su habitación, Alejandro se encontró de pie frente al mural que habían pintado en el jardín semanas atrás. Observó las figuras coloridas, los trazos imperfectos, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Mariana apareció en silencio, sosteniendo una taza de té. «Se está transformando», dijo ella, acercándose a su lado. Alejandro asintió lentamente. «Gracias a ti». Mariana negó con la cabeza, sonriendo. «No es por mí, es por ella. Solo necesitaba un poco de tiempo y alguien que la escuchara». Alejandro la miró, notando el brillo en sus ojos. Había algo en Mariana que iba más allá de lo que podía explicar. No era solo su forma de tratar a Valeria, sino también la manera en que lograba hacer que él mismo se sintiera más humano. Por primera vez en años, Alejandro comenzó a preguntarse si no era solo Valeria quien estaba renaciendo, sino también él. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Desde que Mariana llegó a la vida de Alejandro y Valeria, algo en la casa parecía haber cambiado de manera irreversible. No era solo que las paredes estuvieran llenas de colores, ni que Valeria corriera de un lado a otro inventando juegos. Era algo más sutil, algo que Alejandro no lograba definir del todo, pero que lo hacía detenerse en medio de sus reuniones o en los largos silencios de su despacho y preguntarse qué estaba ocurriendo. Esa noche, al volver a casa después de una jornada particularmente estresante, Alejandro entró en la cocina buscando el silencio habitual que lo acompañaba a esa hora. Sin embargo, se encontró con un aroma desconocido que inundaba el aire. Era cálido, especiado y tan distinto de los platos sofisticados que el chef de la casa solía preparar que por un momento pensó que había entrado a la casa equivocada. «¿Qué es ese olor?», preguntó, casi sin querer, mientras dejaba sus cosas sobre la mesa del comedor. «Tlayudas», respondió Mariana, apareciendo en la puerta de la cocina con una sonrisa amplia y las manos cubiertas de masa. Alejandro la miró con confusión. «¿Tlayudas? Son un plato típico de Oaxaca», explicó ella, girándose para regresar a la cocina. «Valeria me dijo que quería probar algo diferente hoy, así que pensé que sería divertido cocinar juntas». «¿Valeria está cocinando?», preguntó Alejandro, levantando una ceja. «Más o menos»,
rió Mariana. Digamos que está supervisando. Intrigado, Alejandro caminó hacia la cocina y encontró a su hija sentada en un taburete, observando atentamente cómo Mariana extendía una gran tortilla sobre un comal. Valeria tenía un pequeño delantal que le quedaba demasiado grande y un rastro de frijoles negros en la mejilla. Papá, Mariana dice que esto es lo que comen en su pueblo, dijo Valeria con entusiasmo. Ah, ¿sí? Respondió Alejandro, sorprendido por la energía de su hija. Se acercó al comal y observó cómo Mariana añadía frijoles, queso y carne a la tortilla antes de doblarla cuidadosamente. Es comida sencilla, pero está hecha con amor, dijo Mariana mientras colocaba la tlayuda en un plato y la dejaba sobre la mesa. Luego miró a Alejandro. ¿Quieres probar? Alejandro dudó por un momento. Estaba acostumbrado a cenas formales, a platos decorados con precisión casi artística, y aquello le parecía tan rústico. Pero cuando Valeria lo miró con ojos brillantes, esperando su respuesta, no pudo negarse. Está bien, lo intentaré, dijo, tomando el plato y sentándose junto a su hija. Mariana observó desde la cocina mientras Alejandro daba el primer mordisco. La expresión en su rostro pasó de escepticismo a sorpresa en cuestión de segundos. Esto, está delicioso, admitió, para sorpresa de ambas. Te lo dije, dijo Valeria, riendo. Esa noche, cenaron juntos en la mesa de la cocina, algo que Alejandro no recordaba haber hecho desde que Sofía, su esposa, estaba viva. Mariana contó historias de su infancia en Oaxaca, cómo solía acompañar a su abuela al mercado, cómo aprendió a cocinar en una pequeña cocina de leña y cómo los sabores siempre habían sido una forma de unir a su familia. Alejandro escuchaba en silencio, fascinado por la calidez con la que hablaba de cosas tan simples. Es curioso, dijo finalmente, mientras dejaba el plato vacío sobre la mesa. Todo esto parece tan distante de lo que estoy acostumbrado. Mi vida siempre ha sido una serie de horarios, metas, reuniones. Nunca pensé que algo tan sencillo pudiera ser tan significativo. A veces, lo sencillo es lo que más necesitamos, respondió Mariana, mirándolo directamente a los ojos. Su tono no era condescendiente ni desafiante, solo lleno de una verdad que parecía inevitable. Alejandro mantuvo la mirada por un momento, sintiendo algo que no lograba identificar del todo. Era como si Mariana estuviera empujándolo a cuestionar todo lo que siempre había dado por sentado. Otro momento significativo llegó unos días después, cuando Mariana propuso algo inesperado, contar historias antes de dormir. Valeria, que solía negarse a cualquier rutina nocturna que no involucrara su muñeco de trapo, aceptó con entusiasmo. Aquella noche, Alejandro entró al cuarto de su hija y encontró a Mariana sentada en el suelo, con Valeria acurrucada a su lado, escuchando atentamente. Érase una vez, en las montañas de Oaxaca, un jaguar que se había perdido en la selva, comenzaba Mariana, su voz llena de misterio. Pero este no era un jaguar cualquiera. Alejandro se quedó en el marco de la puerta, observando la escena. Valeria estaba completamente absorta, sus ojos brillando con curiosidad mientras Mariana relataba la historia. Era una imagen tan simple, pero al mismo tiempo tan poderosa, que Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Quieres unirte?, preguntó Mariana al notar su presencia. Alejandro dudó, pero finalmente se sentó en el suelo junto a su hija. Papá, este jaguar tiene un amigo pájaro que lo ayuda a encontrar el camino, le explicó Valeria, emocionada. Ah, ¿sí?, preguntó Alejandro, sonriendo. Sí. Y tú puedes ser el pájaro, dijo Valeria, dándole un empujón juguetón. Mientras la historia continuaba, Alejandro se dio cuenta de algo: estos momentos, tan pequeños y aparentemente insignificantes, eran los que realmente estaban reconstruyendo su relación con Valeria. Y, de alguna manera, también estaban cambiándolo a él. Mariana no solo estaba sanando a Valeria, sino que también estaba tocando algo profundo en Alejandro, algo que había olvidado que existía. La casa estaba en completo silencio. Era una de esas noches en las que el mundo parecía detenerse, y el único sonido que se escuchaba era el leve zumbido de la brisa nocturna que pasaba por las ventanas abiertas. Alejandro estaba sentado en la sala, con un vaso de whisky en la mano.
La luz tenue de una lámpara iluminaba el espacio justo lo suficiente para que las sombras bailaran en las paredes. Había llegado más temprano de lo habitual, pero después de haber cenado con Valeria y haberla visto quedarse dormida con una sonrisa en el rostro, sentía un vacío extraño. No de tristeza, sino de algo más, nostalgia. Mientras miraba el líquido ámbar girar en su vaso, escuchó pasos suaves que se acercaban. Levantó la mirada y vio a Mariana asomarse desde el pasillo. ¿Todo bien?, preguntó ella, con esa calidez en su voz que parecía inagotable. Sí, todo bien, respondió Alejandro, pero su tono no convenció a Mariana. Ella dudó por un momento, pero luego entró en la sala y se sentó en el sillón frente a él. No dijo nada al principio, solo lo observó con paciencia, dándole espacio para decidir si quería hablar. ¿Sabes?, comenzó Alejandro después de unos minutos, rompiendo el silencio. Hoy Valeria me pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Mariana sonrió. Eso es maravilloso. Sí, lo es, dijo él, aunque su voz se quebró ligeramente. Bajó la mirada al vaso en su mano y lo giró una vez más antes de hablar. Pero me hizo pensar en algo. En lo mucho que me he perdido. Mariana no lo interrumpió, solo inclinó ligeramente la cabeza, invitándolo a continuar. Antes de que Sofía, antes de que mi esposa muriera, todo era diferente. Ella era el corazón de esta casa, la que mantenía todo funcionando, la que siempre encontraba tiempo para Valeria. Y yo estaba siempre en reuniones, en viajes de negocios, intentando construir algo que, en retrospectiva, ni siquiera sé si era necesario. Alejandro se detuvo, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre él. Mariana mantuvo su mirada fija en él, sin juicio, solo con atención. Sofía me decía que necesitaba estar más presente. Alejandro, Valeria necesita a su padre, me decía. Pero siempre tenía una excusa. Siempre había una junta, un cliente importante, algo que no podía esperar. Y luego, su voz se apagó, como si le costara formar las siguientes palabras. Luego fue demasiado tarde. Mariana entrelazó las manos sobre su regazo, dándole tiempo para procesar. Finalmente, ella habló con suavidad. Perder a alguien que amas siempre deja preguntas sin respuesta. Pero culparte no va a traerla de vuelta. Alejandro soltó una risa amarga. Eso lo sé. Pero la culpa, esa nunca se va. Cada vez que veo a Valeria, me pregunto si, de alguna manera, fallé como esposo y como padre. Si ella estaría mejor con Sofía aquí, en lugar de conmigo. Eso no es justo contigo mismo, dijo Mariana, inclinándose ligeramente hacia adelante. Valeria te necesita. Y aunque no puedas cambiar el pasado, puedes decidir cómo vivirás el presente. Por un momento, Alejandro se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Sofía era todo lo que yo no soy, continuó finalmente, con un tono más bajo. Ella era cálida, paciente, siempre sabía qué decir. Yo, en cambio, no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser suficiente para Valeria. Mariana lo miró con ternura. Nadie sabe cómo hacerlo, Alejandro. No hay un manual para ser padre. Pero lo que importa es que estás aquí. Que estás intentándolo. Valeria no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés presente. Sus palabras resonaron profundamente en él. Alejandro levantó la mirada y encontró los ojos de Mariana. Había algo en ellos, algo que nunca había visto en nadie más, una empatía que no juzgaba, una fortaleza tranquila que lo hacía sentir que, tal vez, no estaba tan perdido como pensaba. Gracias por escucharme, dijo después de un largo silencio, su voz más suave que antes. Siempre, respondió Mariana, con una sonrisa ligera. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio compartido, lleno de entendimiento. Alejandro se dio cuenta de que no había hablado de Sofía con nadie desde su muerte. Había mantenido esos recuerdos encerrados, como si admitir su dolor fuera una muestra de debilidad. Pero con Mariana, las palabras salieron solas, y aunque le asustaba haber sido tan vulnerable, también sintió un extraño alivio.
Mientras ella se levantaba para retirarse, Alejandro la detuvo. Mariana. Ella se giró para mirarlo, con curiosidad. Eres diferente. No sé cómo explicarlo, pero siento que siempre sabes exactamente qué decir. Mariana sonrió, pero esta vez su expresión tenía un matiz melancólico. No siempre sé qué decir, Alejandro. Solo trato de escuchar. Y creo que, a veces, eso es suficiente. Él asintió, observándola mientras salía de la sala y desaparecía por el pasillo. En ese momento, se dio cuenta de algo que lo dejó inquieto. Hablar con Mariana lo hacía sentir expuesto, vulnerable, pero al mismo tiempo, era como si una parte de él estuviera despertando de un largo letargo. Sin embargo, esa vulnerabilidad también traía consigo un miedo que no podía ignorar. ¿Y si estaba dejando que Mariana cruzara un límite que no debía cruzar? Desde aquella noche en que Alejandro se abrió con Mariana, algo comenzó a cambiar dentro de él. Al principio, no lo notó con claridad, pero poco a poco fue imposible ignorarlo. Cada vez que la veía jugando con Valeria en el jardín, cocinando en la cocina o simplemente paseando por la casa con ese aire tranquilo que la caracterizaba, sentía una extraña calidez que lo inquietaba. Era como si, sin darse cuenta, ella hubiera encontrado un camino hacia un rincón de su corazón que él creía haber cerrado para siempre. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, Alejandro escuchó las risas de Valeria provenientes del patio trasero. Curioso, se levantó y se acercó a la ventana. Allí estaban Mariana y Valeria, construyendo una pequeña casa para los pájaros con madera y pintura. Mariana estaba inclinada sobre el proyecto, explicándole a Valeria cómo unir las piezas, mientras la niña reía cada vez que se equivocaban. Alejandro las observó en silencio, con una leve sonrisa en los labios. Pero entonces, ese calor en su pecho se transformó en algo más, una punzada de miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba permitiendo que Mariana se acercara tanto? Esa noche, después de que Valeria se durmiera, Alejandro encontró a Mariana en la sala, organizando un libro de cuentos que había leído con la niña. «Mariana, ¿podemos hablar?», preguntó, con un tono más serio de lo habitual. Ella levantó la vista, sorprendida por la tensión en su voz. «Claro, ¿todo está bien?». Alejandro asintió, aunque evitó mirarla directamente a los ojos. Se sentó en el sofá, dejando un espacio deliberado entre ellos. Mariana lo notó, pero esperó a que él hablara. «He estado pensando», comenzó Alejandro, pero su voz se apagó por un momento. Finalmente, respiró hondo y continuó. «Sobre tu trabajo aquí, sobre todo lo que estás haciendo por Valeria. ¿Algo no está funcionando?», preguntó Mariana, preocupada. «No, no es eso», dijo rápidamente, aunque su tono denotaba incomodidad. «Eres increíble con Valeria. Ella ha cambiado tanto desde que llegaste. Pero…». Mariana lo miró, esperando. «Pero creo que quizás nos estamos volviendo demasiado dependientes de ti», dijo finalmente. Mariana frunció el ceño, confundida. ¿Demasiado dependientes? Sí. Quiero decir, Valeria está mejorando, pero me preocupa que…». Alejandro se detuvo, buscando las palabras correctas. «Que si algún día decides irte, todo se derrumbe». Mariana lo miró en silencio por un momento, tratando de entender el trasfondo de sus palabras. «Alejandro, no voy a irme a menos que tú me lo pidas», respondió con calma. «Estoy aquí porque quiero ayudar». «Lo sé», dijo él, desviando la mirada. «Pero eso es precisamente lo que me preocupa. Creo que es mejor que tengamos cierta distancia, por el bien de Valeria». Mariana sintió que sus palabras eran como un muro que se levantaba frente a ella, frío e inexpugnable. «¿Distancia?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Alejandro, si hay algo que te preocupa, deberíamos hablarlo». Él negó con la cabeza, todavía sin mirarla directamente. «Es lo mejor. No quiero que Valeria se confunda, ni que…». Su voz se quebró ligeramente, pero se corrigió de inmediato. «Ni que dependamos demasiado de ti». Mariana lo observó con cuidado, viendo más allá de sus palabras. No era Valeria lo que lo preocupaba, era él mismo.
El miedo que veía en sus ojos no era por su hija, sino por algo mucho más profundo. «Esto no es por Valeria, ¿verdad?», dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por su precisión. «No sé de qué hablas». «Si lo sabes», respondió Mariana, cruzando los brazos. «Estás asustado, Alejandro. Y no es porque yo esté demasiado cerca de Valeria. Es porque yo estoy demasiado cerca de ti». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Alejandro apretó la mandíbula, luchando con una mezcla de emociones que no podía controlar. «No es eso», intentó decir, pero Mariana lo interrumpió. «Claro que lo es. Y te entiendo. Pero quiero que sepas algo, no estoy aquí para reemplazar a nadie. No estoy aquí para tomar el lugar de Sofía». El nombre de su esposa cayó como un golpe en el aire. Alejandro cerró los ojos por un momento, intentando calmar el torbellino dentro de él. «No puedo hacer esto, Mariana», dijo finalmente, levantándose del sofá. «No puedo arriesgarme a volver a perder algo, alguien». Mariana también se levantó, pero mantuvo su distancia. «Alejandro, amar no es un riesgo, es una decisión. Y nadie te está obligando a tomarla. Pero si sigues cerrándote, nunca vas a sanar». Alejandro no respondió. Simplemente asintió con rigidez y salió de la sala, dejando a Mariana sola. Esa noche, mientras intentaba dormir, Alejandro no pudo evitar sentirse atrapado en una tormenta de emociones. Por un lado, quería protegerse del dolor que había sentido con la pérdida de Sofía. Por otro, no podía negar que Mariana había encendido algo dentro de él, algo que lo aterrorizaba tanto como lo atraía. Sin embargo, el miedo seguía ganando, y Alejandro comenzó a convencerse de que mantener a Mariana a distancia era la única manera de proteger su corazón, incluso si eso significaba arriesgar lo poco que había reconstruido con Valeria. La casa en Polanco volvió a sumirse en un silencio que Alejandro conocía demasiado bien. Era el mismo silencio que había reinado tras la muerte de Sofía, un vacío que ni los lujos ni los objetos más costosos podían llenar. Pero esta vez, el peso parecía aún mayor, porque Alejandro sabía que había sido él quien lo había provocado. Mariana se había marchado hacía apenas 2 días. Su despedida había sido discreta, como si no quisiera dejar una marca más profunda de la que ya había dejado en la vida de Valeria y Alejandro. Había dicho pocas palabras, empacando sus cosas con calma y dejando todo en orden. La última vez que Alejandro la vio fue en el umbral de la puerta, con una pequeña maleta en la mano y esa expresión tranquila que siempre la caracterizaba, aunque sus ojos parecían esconder una tristeza que él se negó a reconocer. «Gracias por todo, Mariana», había dicho Alejandro, con una voz fría que intentaba disimular el torbellino dentro de él. «Cuídala bien, Alejandro», fue todo lo que Mariana respondió antes de girarse y caminar hacia el taxi que la esperaba. Esa imagen seguía atormentándolo. Las palabras «cuídala bien» resonaban en su mente, llenas de una verdad que no podía ignorar. Sabía que Mariana no solo se refería a Valeria, sino también a él mismo. Valeria, por su parte, no tardó en sentir el impacto de la ausencia de Mariana. Durante los últimos meses, había pasado de ser una niña tímida y retraída a alguien que reía, jugaba y pintaba. Pero ahora, todo eso parecía haberse desmoronado. «¿Dónde está Mariana?», preguntó Valeria la primera mañana después de que Mariana se marchó. Alejandro, quien estaba sentado con ella en la mesa del desayuno, se quedó en silencio por un momento. «Ella tuvo que irse, Valeria», respondió finalmente, tratando de sonar firme, aunque su voz tembló ligeramente. «¿Por qué?», insistió la niña, mirándolo con el ceño fruncido. Alejandro no supo qué responder. ¿Cómo podía explicarle a su hija que había dejado ir a la única persona que había traído luz de vuelta a sus vidas? «Fue una decisión que tomé. Es lo mejor para todos», dijo, aunque ni él mismo creía sus propias palabras. Valeria no dijo nada más. Solo bajó la mirada a su plato y empujó los huevos con el tenedor. Esa fue la última conversación que tuvieron ese día. A medida que los días pasaban, el cambio en Valeria se volvió más evidente.
La niña dejó de correr por la casa, dejó de dibujar en las paredes y abandonó los colores vibrantes que antes llenaban el lugar. Su muñeco de trapo volvió a ser su único compañero constante, y el brillo en sus ojos desapareció. Una tarde, Alejandro entró al cuarto de Valeria y la encontró sentada en el suelo, mirando fijamente el mural que había pintado junto a Mariana en el jardín. Había pasado tanto tiempo allí, que el dibujo comenzaba a desgastarse, pero aún se podían distinguir las mariposas, las flores y el gran muñeco que representaba a su amigo de trapo. «Papá», dijo Valeria de repente, sin apartar la vista del mural. «Sí», respondió Alejandro, acercándose lentamente. «¿Mariana se fue porque yo hice algo malo?». La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Se arrodilló frente a su hija, sintiendo como el peso de su culpa se hacía insoportable. «No, Valeria. Tú no hiciste nada malo», dijo con sinceridad. «Esto no tiene nada que ver contigo». «Entonces, ¿por qué se fue?», insistió la niña, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro quiso decir algo, cualquier cosa que pudiera consolarla, pero las palabras no llegaban. Todo lo que podía hacer era abrazarla mientras ella sollozaba en silencio contra su pecho. Esa noche, Alejandro se sentó solo en la sala, mirando la copa de whisky sobre la mesa que había dejado intacta. Las sombras de la casa parecían más largas, las paredes más frías. Por primera vez, permitió que los pensamientos que había estado evitando se enfrentaran a él. Había cometido un error. Había dejado ir a Mariana pensando que estaba protegiéndose, que estaba evitando otro dolor como el que había sentido al perder a Sofía. Pero al hacerlo, había sacrificado la felicidad de Valeria y la suya propia. Todo lo que habían construido en esos meses se había desmoronado porque él no había tenido el valor de enfrentarse a sus propios miedos. Se levantó y caminó hacia el mural en el jardín. Pasó los dedos por los trazos desgastados, recordando las risas de Valeria y las palabras de Mariana. «A veces, lo sencillo es lo que más necesitamos», había dicho ella una vez. Alejandro cerró los ojos y apretó los puños, sintiendo como la culpa lo consumía. Sabía que no podía seguir así. Valeria merecía más. Mariana merecía más. Y él mismo necesitaba más. La decisión de Alejandro no llegó de golpe, sino como un torrente que había estado acumulándose lentamente en su interior. Cada rincón de la mansión de Polanco le recordaba a Mariana, su risa suave, la manera en que llenaba los espacios con vida y color, y sobre todo, cómo había logrado algo que él nunca pudo: devolverle la felicidad a Valeria. Sentado en su despacho, mirando el mural medio desgastado en el jardín, Alejandro finalmente aceptó lo que había tratado de negar. Había cometido un error, uno que no solo había lastimado a Valeria, sino también a él mismo. Esa misma noche, buscó entre los papeles que Mariana había dejado en la casa. Entre sus cosas encontró una libreta con garabatos y notas que ella solía llevar consigo. En una de las páginas, había un nombre: San Pablo Guelatao, Oaxaca. Era su pueblo natal. Alejandro no necesitó pensarlo dos veces. Al día siguiente, canceló todas sus reuniones, dejó a Valeria bajo el cuidado de Matilde y tomó un vuelo hacia Oaxaca. San Pablo Guelatao era un lugar completamente distinto al bullicio de la Ciudad de México. Las calles eran estrechas, empedradas, y estaban bordeadas por pequeñas casas coloridas con techos de teja. Los aromas de maíz y especias llenaban el aire, y el sonido de risas infantiles resonaba a lo lejos. Alejandro, vestido con una camisa perfectamente planchada y unos zapatos que no eran aptos para caminar por el pueblo, desentonaba completamente con la atmósfera relajada del lugar. Mientras preguntaba por Mariana, varias personas lo miraban con curiosidad. Finalmente, una anciana que vendía frutas le indicó que la encontraría en la plaza principal, trabajando en un proyecto comunitario. Cuando Alejandro llegó, se quedó inmóvil por un momento. Allí estaba Mariana, rodeada de niños y adolescentes, pintando un mural en una gran pared blanca. Los colores vibrantes saltaban a la vista: flores de cempasúchil, montañas, un jaguar imponente y figuras humanas con trajes tradicionales. Mariana estaba de pie, sosteniendo un pincel y riendo con un grupo de niños que se peleaban por el turno para pintar. Por un instante, Alejandro dudó.
¿Qué derecho tenía él de irrumpir en su vida otra vez? Pero antes de que pudiera retroceder, Mariana lo vio. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos reflejaron sorpresa y algo más que él no pudo identificar de inmediato. Alejandro, dijo, dejando el pincel a un lado y caminando hacia él. Hola, Mariana, respondió, su voz más baja de lo que esperaba. Ella cruzó los brazos, claramente esperando una explicación. ¿Qué estás haciendo aquí? Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso de todas las palabras que había ensayado en el vuelo hasta Oaxaca. Pero al verla frente a él, todo lo que había planeado decir se desvaneció, y lo único que quedó fue la verdad. Vine a pedirte una segunda oportunidad, dijo, sus ojos fijos en los de ella. Mariana arqueó una ceja, sin ceder a sus palabras tan fácilmente. ¿Una segunda oportunidad? Alejandro, fuiste tú quien decidió que lo mejor era que me fuera. Dijiste que Valeria estaría mejor sin mí, que tú estarías mejor sin mí. ¿Y ahora vienes aquí? Su tono no era agresivo, pero sí estaba cargado de una mezcla de incredulidad y dolor. Alejandro asintió, aceptando cada palabra como un golpe que merecía recibir. Lo sé, admitió, dando un paso hacia ella. Y estaba equivocado. Mariana lo miró fijamente, esperando que continuara. Tenía miedo, Mariana. Miedo de sentir algo por ti, miedo de perderte como perdí a Sofía. Pensé que al alejarme de ti, estaba protegiéndome a mí y a Valeria. Pero, Alejandro hizo una pausa, luchando por mantener su voz firme. Pero lo único que logré fue destruir lo poco que habíamos construido juntos. Mariana desvió la mirada por un momento, como si estuviera procesando sus palabras. Alejandro aprovechó el silencio para dar otro paso hacia ella. Tú trajiste algo a mi vida que pensé que nunca volvería a tener, esperanza. Me hiciste ver que podía ser un mejor padre, una mejor persona. Y ahora sé que, aunque he perdido mucho en el pasado, perderte a ti sería lo que realmente me destruiría. Las palabras salieron con una sinceridad que él mismo no sabía que tenía. Mariana lo miró nuevamente, esta vez con una mezcla de emociones en su rostro, dolor, duda, y algo que parecía ser esperanza. Alejandro, no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, respondió él rápidamente. Solo quiero que sepas que estoy aquí porque me importa, porque te necesito en mi vida, y porque Valeria te necesita en la suya. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Mariana lo miró, como si estuviera buscando algo en su rostro, alguna señal de que esta vez hablaba en serio. Finalmente, suspiró y señaló el mural detrás de ella. ¿Sabes pintar?, preguntó, con una pequeña sonrisa. Alejandro frunció el ceño, confundido por el cambio de tema. ¿Pintar? No, no realmente. Bueno, si vas a estar aquí, más vale que ayudes. Ese jaguar necesita más detalles en las patas. La sonrisa de Mariana se amplió, y Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar de nuevo. Mientras tomaba un pincel y se unía al grupo de niños, sabía que aún había mucho por hacer, muchas heridas que sanar. Pero en ese momento, bajo el sol de Oaxaca y rodeado de colores vibrantes, Alejandro sintió que estaba en el lugar correcto. Sin embargo, quedaba una pregunta por responder. ¿Podría demostrarle a Mariana que esta vez estaba dispuesto a quedarse, pase lo que pase? El sol estaba por ocultarse en San Pablo Guelatao, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Alejandro, con un pincel en la mano y las mangas de su camisa blanca arremangadas, estaba terminando de añadir los detalles al jaguar del mural. Había pasado horas pintando junto a Mariana y los niños, pero cada trazo lo hacía sentir un poco más ligero, como si con cada pincelada estuviera dejando atrás parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. Mariana se acercó desde el otro lado del mural, con un cubo de agua y una sonrisa que, aunque cálida, aún reflejaba cierta cautela. Nada mal para un principiante, bromeó, señalando las patas del jaguar. Alejandro sonrió, dejando el pincel sobre una mesa improvisada. Es más difícil de lo que parece, admitió. Pero creo que no quedó tan mal. Ella asintió, mirándolo por un momento en silencio. Finalmente, dejó el cubo en el suelo y se cruzó de brazos.
¿Por qué sigues aquí, Alejandro?, preguntó, con un tono más serio esta vez. Él se giró hacia ella, tomando un momento para procesar sus palabras. No había esperado que esa pregunta llegara tan directo, pero sabía que era inevitable. Porque quiero que vuelvas, dijo, sin rodeos. Mariana soltó un leve suspiro, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. No es tan simple. Sé que no lo es, respondió Alejandro, dando un paso hacia ella. Y no espero que lo sea. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que esta vez es diferente. Mariana lo observó con atención, buscando cualquier señal de duda en su rostro. ¿Y qué pasa cuando las cosas se pongan difíciles?, preguntó, con un leve matiz de tristeza en su voz. Porque, Alejandro, se pondrán difíciles. No somos perfectos, y no todo será como en esas historias felices que Valeria ama escuchar. Él asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. Lo sé, Mariana. No espero perfección. Solo quiero intentarlo, contigo. El silencio entre ellos se prolongó, solo roto por las risas de los niños que aún jugaban en la plaza. Finalmente, Mariana habló, su voz más suave esta vez. Si regreso, tiene que ser bajo una condición. Lo que sea, dijo Alejandro, sin titubear. Quiero que construyamos algo juntos. Sin barreras, sin miedo. Nada de alejarme cuando las cosas se pongan difíciles. Si quieres que esto funcione, tienes que estar dispuesto a comprometerte de verdad, con Valeria y conmigo. Alejandro sintió como esas palabras lo atravesaban, no como una exigencia, sino como una promesa que ella misma estaba dispuesta a cumplir. Asintió lentamente, mirándola directamente a los ojos. Lo haré. Te lo prometo, Mariana. A partir de ahora, mi familia será mi prioridad. Mariana quiso creerle. En sus ojos había algo distinto, una sinceridad que antes estaba escondida detrás de su miedo. Pero aún así, sabía que las promesas no eran suficientes, las acciones serían las que hablarían. Entonces volvamos, dijo finalmente, aunque su voz aún cargaba una ligera duda. Pero lo haremos a mi ritmo, Alejandro. Esto no es solo para ti, es también para Valeria. Alejandro sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para demostrarte que estoy listo. El regreso a la Ciudad de México no fue un evento grandioso. Fue sencillo, como las cosas que Mariana siempre valoraba. Alejandro organizó el viaje con discreción, asegurándose de que todo estuviera listo para que Mariana y Valeria se sintieran cómodas al volver a casa. Cuando llegaron a la mansión en Polanco, Alejandro notó que el lugar, aunque lujoso, aún cargaba el frío que había dominado sus vidas por tanto tiempo. Pero esta vez, con Mariana de vuelta, él sintió que tenía las herramientas para cambiar eso. Esta casa necesita algo más que flores y muebles caros, comentó Mariana mientras recorría la sala con Valeria. Alejandro sonrió, reconociendo la indirecta. ¿Tienes algo en mente? Bueno, siempre se puede empezar con un rincón de arte para Valeria. Valeria, que estaba abrazando su muñeco de trapo, miró a Alejandro con una sonrisa brillante. ¿Podemos, papá? Alejandro se inclinó hacia su hija y le revolvió el cabello con cariño. Podemos hacer lo que tú quieras, princesa. Esa noche, después de acostar a Valeria, Alejandro y Mariana se sentaron en el jardín, donde aún se podía ver el mural que habían pintado meses atrás. Alejandro tomó una bocanada de aire y habló. Gracias por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco, pero no voy a desaprovecharla. Mariana lo miró, con una pequeña sonrisa. No te la di solo por ti, Alejandro. La di por Valeria, y porque quiero creer que puedes cumplir tu promesa. El cambio llegó más rápido de lo que Alejandro había imaginado. Apenas unas semanas después de regresar a la Ciudad de México, tomó una decisión que sorprendió incluso a Mariana, vender la mansión de Polanco. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mariana mientras lo observaba revisar los últimos documentos de la venta. Completamente, respondió Alejandro, levantando la vista para mirarla con una sonrisa tranquila. Esa casa nunca fue un hogar.
Solo era un lugar lleno de cosas, pero vacío de lo que realmente importa. Mariana lo miró con una mezcla de orgullo y admiración. Había algo diferente en él, su compromiso no eran solo palabras. Alejandro estaba cambiando de verdad, dejando atrás la vida fría y estructurada que había construido para darle paso a algo más humano, más genuino. La nueva casa, ubicada en un rincón encantador de Coyoacán, era todo lo contrario a la mansión de Polanco. Era una casa de estilo colonial, con paredes pintadas en tonos cálidos, un techo de tejas rojas y ventanas adornadas con macetas llenas de flores. Pero lo que más les encantó a Valeria y a Mariana fue el amplio jardín trasero, con espacio suficiente para correr, plantar flores y hasta construir una casita en un árbol. ¿Esto es todo nuestro?, preguntó Valeria con los ojos brillantes mientras corría por el césped, abrazando a su inseparable muñeco de trapo. «Es todo nuestro, princesa», respondió Alejandro, sonriendo mientras la veía correr de un lado a otro. Mariana ya tenía ideas para transformar el espacio. Con su imaginación infinita, comenzó a diseñar un rincón para que Valeria pudiera dibujar al aire libre, un pequeño huerto donde pudieran plantar verduras y flores, y hasta un espacio para tardes de picnic en familia. «Necesitamos colores», declaró Mariana, sosteniendo una lata de pintura mientras inspeccionaba la pared trasera del jardín. «Algo que nos haga sonreír cada vez que lo veamos». «¿Otro mural?», preguntó Alejandro, alzando una ceja, aunque con una sonrisa que dejaba ver que no estaba en contra de la idea. «Otro mural», confirmó Mariana, con una chispa en los ojos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de risas, manos manchadas de pintura y tardes de trabajo en el jardín. Alejandro, quien solía pasar más tiempo en su oficina que en casa, ahora se encontraba disfrutando de cosas tan simples como plantar girasoles con Valeria o construir un columpio en el árbol más grande del jardín. «Nunca pensé que cavar un hoyo para un girasol pudiera ser tan terapéutico», comentó un día mientras Valeria lo ayudaba a regar las plantas. «Te lo dije», respondió Mariana desde la terraza, sonriendo mientras observaba la escena. «Las cosas simples siempre son las más valiosas». Alejandro levantó la mirada hacia ella, sintiendo una gratitud profunda. Por primera vez en años, su vida ya no estaba marcada por reuniones interminables ni por la presión constante de cumplir con expectativas externas. Ahora, su mayor prioridad era estar presente, disfrutar del tiempo con su hija y construir un hogar lleno de amor. Una tarde, mientras todos estaban sentados en el césped disfrutando de un picnic, Valeria se acercó a Alejandro con un dibujo que había hecho. Era un retrato de los tres, ella, su padre y Mariana, de pie frente a la casa con el jardín lleno de flores y el mural colorido al fondo. «Este es mi lugar favorito en el mundo», dijo Valeria mientras le entregaba el dibujo. Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras observaba el dibujo. Miró a Mariana, quien lo estaba mirando con una sonrisa serena, y luego a Valeria, cuya felicidad irradiaba una calidez que llenaba todo el espacio. «El mío también, princesa», dijo finalmente, abrazándola con fuerza. Esa noche, mientras el sol se ponía y las luces cálidas de la casa iluminaban el jardín, Alejandro y Mariana se sentaron juntos en la terraza, viendo a Valeria correr detrás de las luciérnagas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Mariana en voz baja, rompiendo el silencio. Alejandro la miró y negó con la cabeza. «Solo me arrepiento de no haber entendido antes lo que realmente importa. Pero ahora sé que tengo todo lo que necesito aquí, contigo y con Valeria». Mariana tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Entonces, estamos exactamente donde debemos estar». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Alejandro supo que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado, un hogar lleno de amor, risas y la sencillez que Mariana había traído a su vida. Y esta vez, estaba dispuesto a hacer lo necesario para mantenerlo así. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.